¿Saben quién preguntó cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra? Amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Hoy terminamos la serie de 4 capítulos en la que hemos hablado sobre la descristianización de Europa. En concreto, vamos a dar una respuesta bíblica ante este fenómeno. Y para tratar este asunto, seguimos contando con la colaboración de Samuel Escobar, doctor en filosofía, misionólogo y escritor, y con Mario Escobar, historiador y escritor. Bienvenidos. Hola. Pues muy bienvenidos, Gracias. Mario, Samuel, gracias por acompañarnos. Como mencionaba Beni, ¿no? Este será nuestro último programa sobre la descristianización de Europa y nos queremos centrar en la Biblia. Fue precisamente Jesús quien hizo esa pregunta que nos planteaba: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo hemos de entender esta pregunta de Jesús? A mí me gusta mucho que Jesús lo deja abierto, ¿no? No dice que no va a haber, sino sí habrá, ¿no? Y me gusta ese matiz, ¿no? Porque yo creo que él, que vino en un momento de la historia en el que tenían que haberle recibido el pueblo de Israel, pueblo judío, un pueblo con la expectación mesiánica, y en cambio los que más conocimiento tenían le rechazaron en su mayoría. Y yo creo que la pregunta está dirigida a la Iglesia, ¿no? Cuando yo vuelva, hallaré fe en vosotros, ¿no? Hallaré fe suficiente, o estaréis tan entretenidos como estaba mi generación humana, ¿no? La generación en la que Cristo vino a nacer, ¿no? Y yo creo que es una advertencia, pero nos lo deja abierto, ¿no? Está en nosotros el que sí haya fe cuando Él vuelva, ¿no? Es una invitación también a luchar para mantener la fe, ¿no? Eso. La otra realidad es la de la comunicación. Me parece muy interesante estar sentado acá al lado de Mario, que ha escrito una cantidad de novelas. O sea, Mario cree que la gente tiene interés en las historias que él quiere contar. Y la Iglesia tiene que ser así. La Iglesia tiene que creer que la gente va a tener interés en su historia y no pensar que la historia de la fe, la historia cristiana, no tiene interés. Lo que hay que hacer es cultivar un estilo, y eso es cuestión de trabajo, ¿no es cierto? Un estilo en el cual comunicamos estas verdades en el contexto de las nuevas generaciones, con sus preguntas, su manera de comunicar, etc. De hecho, los escritores del Nuevo Testamento vivían en un contexto pagano, en una Europa pagana, ¿no? Y el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 6, podemos leer cómo les acusan diciendo: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué tenían aquellos cristianos para trastornar el mundo? Yo creo que el secreto es el mismo, es como una receta, ¿no? Que si pones los ingredientes adecuados, al final sale un buen plato, ¿no? Pero siempre tiene un puntito, ¿no? que tiene el cocinero, ¿no? El cocinero es Dios, la receta la tenemos y a veces la aplicamos mal en nuestra sociedad, ¿no? El historiador Edgar Gibbon habla un poco de 5 elementos que él ve en el cristianismo primitivo, ese cristianismo que lo confundió todo, que lo invadió todo enseguida, y menciona en su libro, ¿no? Y es curioso que yo creo que si esos ingredientes, que él menciona 5, se encuentran, pues siempre pues va a conseguir que la sociedad cambie. Uno de ellos que nos menciona en el libro es el hecho de no querer mezclar su mensaje cristiano con mensajes paganos. Somos únicos porque tenemos un mensaje único. No es eso del Imperio Romano, que se mezclaban las religiones y las ideas unas con otras, ¿no? El sincretismo, ¿no? Ese sincretismo. La otra es, que es también muy interesante, esa ética y esa moral y esos principios sólidos. No era relativo, ¿no? Como decíamos antes, o en otros programas, ¿no? Sino era principios sólidos de la fe, ¿no? El carácter sobrenatural de la fe y de los milagros que siguieron a esa comunicación de la fe, y también lo que él llamaba la república cristiana, ¿no? Que los cristianos vivían en una sociedad, pero tenían su forma de vida, su reino dentro de esa sociedad, que no se mezclaba en algunos aspectos de la vida, ¿no? Y esos elementos y alguno más son los que configuraron esa revolución que sobrevivió al imperio y a muchas cosas, ¿no? Que vinieron después. Cuando miramos a la realidad española, aunque por muchos años se creyó que España era el pulmón espiritual de Europa, uno sale a la calle, habla con la gente y se da cuenta de que de eso queda poco, ¿no? O sea, no vemos que haya un deseo auténtico de vivir a Cristo. ¿Qué enseñanzas de la Biblia deberíamos enfatizar
en este contexto? Jesús dijo que Él había venido para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, una característica del cristiano es que tiene que aprender a vivir con plenitud su vida y entonces comunicar su fe también con ese entusiasmo, ese gozo que viene de una vida plena. A veces lo presentamos a Jesús como si fuese un seco y serio profesor de teología, y no. Jesús era un profeta popular. El Evangelio de Lucas lo describe como riéndose y clamando con alegría a Dios. Te alabo que estas cosas las has revelado a los niños, a los pequeñitos. Y representar a un Jesús. Yo no he visto una representación de un Jesús que está contento, que está alegre, que quiere comunicar. Pienso que eso es un aspecto importante. El cómo de la comunicación y el redescubrir la alegría de ser cristiano. Todo esto que estamos mencionando a la hora de intentar dentro de nuestras iglesias comunicarlo a los niños, a los jóvenes. Hablabas de la contextualización, hablabas de métodos, ¿qué tendríamos que revisar, ¿no? Es decir, ¿en qué consiste esa contextualización aplicada precisamente a la enseñanza que damos dentro de nuestros púlpitos y especialmente pensando también en los más pequeños? El cristiano hasta hace no mucho, y yo creo que eso va cambiando, pues estaba centrado en hacer libros religiosos, en hacer películas religiosas, en hacer canciones religiosas con una temática religiosa, ¿no? Pero eso impedía que el mensaje cristiano llegara a la cultura, ¿no? Hablamos hace no tanto, ¿no?, de estos maestros de confusión o de duda, ¿no?, de que Nietzsche, Freud, ¿no?, y no nos damos cuenta que a veces perdemos la batalla en el campo de las ideas. Si hacemos filosofía, hacemos buena teología, vamos a impregnar primero a una serie de áreas, ¿no?, tanto científicas como sociales, de la investigación social, y esas áreas son las que luego van a llegar a través de los libros a la universidad, y a través de la universidad a los maestros que luego van a enseñar a nuestros hijos y que van a crear escritores, cantantes y personas que van a estar en el mundo de la cultura. Si llegamos a cambiar y transformar el mundo de las ideas con las ideas de Cristo, eso va a impregnarse en toda la sociedad. Estamos fallando tal vez en eso, ¿no? Hemos desvaluado, hemos visto poco valor en ese debate de ideas, y creo que tenemos mucho que aportar como cristianos ahí, ¿no? En la Feria del Libro de Madrid de este año, pregunté en varios de las casetas cristianas qué era lo que se vendía más. Cosa interesante, se vendían más Biblias para niños y en la caseta de la librería Calatrava se vendía más C.S. Lewis. Lo que Lewis consiguió es que, como era un gran escritor, él consiguió hablar de la fe sin utilizar lenguaje religioso, o consiguió hablar de la fe de una manera atractiva. Por ejemplo, en vez de escribir un tratado sobre la tentación, él escribió las cartas de un diablo viejo que le recomienda a un diablo joven cómo tratar a un paciente, o sea, a un cristiano al que ha de tentar. Entonces, esa capacidad hace que, a pesar de ser una cosa traducida, siga teniendo un impacto, y acá se sigue leyendo. Sí. De modo que hay que trabajar en eso, en la forma de la comunicación. Queremos terminar esta serie con un buen sabor, ¿eh? Entonces, una buena noticia para nuestra audiencia, para que podamos mirar al futuro de Europa desde la responsabilidad, pero también desde la esperanza. ¿Cuál es vuestra propuesta? Yo creo que la sintonía está cambiando, ¿no? Estamos en un momento de crisis, y los crisis son cambios, transformaciones, pero no es una crisis cualquiera. Yo no creo que sea una crisis económica, de valores. Yo creo que es un cambio total. O sea, yo lo asimilo, o me parece mucho, a la época de la Reforma y a la época del final del Imperio Romano, ¿no? Hasta ese punto creo que estamos en una sociedad en crisis. Y eso va a hacer que los paradigmas, los modelos de la sociedad vayan a cambiar. Y la gente joven ya está entrando en esa nueva dinámica, ¿no? Un mundo de comunicación instantánea, de globalización absoluta, en el que el ser humano pierde mucha de su dignidad, pero al mismo tiempo el ser humano en redes sociales
puede cambiar a gobiernos, como estamos viendo, a dictadores, a situaciones políticas, y ese momento transformador es muy importante para la Iglesia. Si la Iglesia, que la Iglesia al fin y al cabo somos todos nosotros, nos embarcamos en eso, nos damos cuenta de la importancia de ese cambio social y somos capaces de meternos en él, pues el mensaje cristiano va a seguir transformando vidas, ¿no? Porque los medios son importantes, pero sobre todo es la voluntad de la Iglesia de meterse en esos medios, usarlos, y usarlos no para crecer o engordar, sino para comunicar ese mensaje de esperanza a la humanidad, ¿no? Estaba leyendo unas estadísticas sobre la gente joven en España, en la España de hoy, y sobre su muy bajo interés en la Iglesia como tal. Menos del 10% de los jóvenes tienen interés en la Iglesia. Y sin embargo, cuando se les pregunta sobre la oración, el 70% de ellos reconocen que sí, que en determinados momentos han querido orar o han orado. Los evangélicos en general hemos concentrado nuestra acción en la comunicación intelectual del Evangelio, ¿no? la Biblia. No hemos prestado suficiente atención a la dimensión mística, diríamos, de la fe, a la dimensión de la espiritualidad. Y resulta que aunque en esta Europa se rechaza la Iglesia institución, la necesidad de orar, por ejemplo, está en mucha gente. Y decía Chesterton que cuando se va a Dios vienen los diosesillos, y eso es también lo que está pasando. Lo que pasa es que tenemos que estar convencidos nosotros mismos de que aunque la sociedad va en cierta dirección, la fe cristiana siempre ha ido contracorriente y tiene que aprender a hacerlo, como la Iglesia primitiva. Ajá. Redes sociales, oración, nuevas vías que, bueno, algunas nuevas y otras muy viejas, sí, donde puede haber una confluencia y donde realmente tenemos esperanza. Dios va a seguir obrando en esta tierra y tenemos mucho por delante, y creo que con todo lo que hemos podido aportar, seguro que vamos a seguir trabajando por una Europa donde Dios sea relevante y donde Jesús realmente siga trayendo paz y esperanza a todos. Muchas gracias, Samuel, muchas gracias, Mario, por acompañarnos en estos 4 programas. Gracias. Pues terminamos ya, y ahora sí que terminamos esta serie, pero antes de marcharnos, para el tema de hoy tenemos una nueva pregunta que podéis responder en el Facebook de Buenas Noticias TV, y es la siguiente: ¿qué versículo de la Biblia debemos recordar ante el fenómeno de la descristianización? Entra en el Facebook de Buenas Noticias TV y aporta tu versículo. La próxima semana vamos a conocer a una nueva familia cristiana evangélica. Ellos van a compartir con nosotros lo más importante de sus vidas. No os lo perdáis, os esperamos. Gracias por acompañarnos hoy. Os dejamos con una canción que esperamos disfrutéis. Y no lo olvides, tú vales mucho para Dios. En el camino he encontrado muchas decepciones, momentos de dudas y frustraciones vinieron a mí. Me encerré en un laberinto de confusiones, buscando a gritos una salida. Me encontraste. Separarnos del amor de Dios, nada ni nadie podrá separarnos, no. Yo puedo verte reflejado en las circunstancias, pusiste en mí la esperanza, solo en ti confío, porque tu fuerza es mi sustento, tú me transformas de mi pasado